Olá, colegas, amigas, amigos. Bem-vindos à Minervini Export Academy. Hoje vamos ter uma live extremamente interessante, um tema muito atual que eu imagino todos vocês estão sentindo na pele o problema do tal do tarifaço. Então, nós temos que procurar diversificar mercados, produtos, agregar muito mais valor aos nossos produtos. Para tratar desse tema, nós convidamos uma empresária e consultora da Espanha, é a senhora Marina Rajón, que vou apresentar daqui a pouco. Olá, Marina, buenos días, buenas tardes para ti, bienvenida. Buenas tardes, Nicolás, ¿qué tal? Bueno, unas líneas de la trayectoria de Marina. Marina es directora general de la empresa Wings to Sell, consultoría de comercio internacional. Es consultora especializada en expansión internacional y adaptación lingüística de empresas. Desde su creación en 2021, la firma ha desarrollado proyectos innovadores y sostenibles en los sectores de alimentación, industria, turismo y deporte, acompañando a empresas en su salto a mercados globales. Bueno, Marina, entonces vamos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar, gustaríamos de escuchar de usted un poco su trayectoria profesional, tu experiencia, que es muy amplia a pesar de tu joven edad. Nos cuenta cómo iniciaste y qué tipo de trabajo realiza. Pues, Nicola, muchas gracias por la invitación. Ante todo, es un placer pues estar contigo. Y hace muchísimos años que te leo, así que para mí es un gran placer estar aquí hoy junto contigo, ¿no? Pues nada, yo soy una persona que he iniciado mi camino con la emprendeduría. Empecé como freelance, acompañando a empresas a negociar, fundamentalmente empresas españolas y mexicanas a China, un país con el que tengo mucha especialización y en el que he vivido. Y después trabajé en multinacional y trabajé en pymes, es decir, que he hecho un poco todo el recorrido de gran empresa, pequeña empresa, aprendiendo lo mejor de cada una, ¿no? Con las pequeñas empresas pues se manejan las cosas mucho más directas, más en fábrica. Las multinacionales te dan la otra perspectiva de procesos, de proyectos. Y después de aproximadamente 15 años trabajando para empresas, pues monté mi propia consultoría, Wings to Sell, hace 4 años, en la que, bueno, como tú comentas, pues entre otras cosas, ayudo a las empresas a salir fuera a mercados internacionales de forma segura, con estrategia y con trabajo, con profesionalidad. Te agradezco mucho. Tuvimos una experiencia casi parecida. Yo también, después de haber trabajado como gerente de exportación para Latinoamérica, España, Portugal, para el grupo Bramboveri, es un coloso del sector electromecánico. Después también trabajé como ejecutivo de exportación en Brasil. Me dedico hace 40 años a la capacitación y consultoría. Entonces, está muy bien porque primero uno tiene que colocar, dice el brasileño, las manos en la masa. Total. Antes de transmitir experiencia. Es decir, uno no se puede inventar consultor, uno tiene que transmitir lo que ha vivido y decirle a la gente lo que no hacer. Se me permite un pequeño aviso para los amigos brasileños. Bom, colegas, amigas, amigos, não se preocupem com o espanhol. Bom, apesar que eu imagino a quase totalidade de vocês pode entender perfeitamente, mas nós vamos editar essa nossa conversa e depois colocar, obviamente, uma legenda em português. Então, vocês não vão perder um minuto da nossa conversa. Bueno, regresamos. Marina, iniciamos entonces con una batería de preguntas. Nuestro tema es diversificando mercados, que es un tema extremadamente actual, pues como sabe, muchísimos países de Latinoamérica dependen mucho de los Estados Unidos, y con el tal de tarifazo, aún más Brasil, que tuvo un regalo de 50% del tarifazo, pero yo espero que llegue a una negociación. Pero la urgencia es diversificar mercado. Y bueno, ¿qué tal diversificar a través de Europa?
diversificar a través de España. Entonces, mi primera pregunta para usted es, ¿nos da una panorámica sobre el comercio internacional de España y la influencia que, en tu opinión, están teniendo las tarifas en Europa y en particular en España? Me imagino que en España será poco afectada porque depende poco del comercio con Estados Unidos, pero de cualquier forma hay gente que está muy preocupada. ¿Nos cuenta sobre esto? Sí, evidentemente estás en lo cierto, ¿no, Nicola? Vivimos un momento un poco histórico, ¿no?, en cuanto a los cambios en la economía global, en la negociación. Estados Unidos está marcando una pauta completamente distinta con la administración Trump y eso se está notando pues ya, ¿no?, en todo el comercio internacional. Bueno, un poco por darte una visión un poco general de España, actualmente España tiene una balanza comercial negativa, pero con un crecimiento constante en exportaciones. Por darte un dato, en 2024 superaron los 430.000 millones de euros, ¿no?, con un aumento del 2,5% con respecto al año anterior. Estos son datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Los sectores así más importantes españoles, en este caso, son los agroalimentarios, el farmacéutico y los bienes de equipo, que son las que siguen un poco liderando el top 3 de la categoría, ¿no? En cuanto a las tarifas que comentas, pues claro, no estamos tan afectados como Brasil en este momento. Hemos podido estarlo porque Estados Unidos nos había iniciado negociaciones con unas tarifas del 50%. Bueno, evidentemente son inicios de negociaciones. Claro. A este momento hemos llegado a nivel Europa, que es quien negocia en conjunto con Estados Unidos, a unas tarifas del 15% y bueno, con algunas excepciones en algunos sectores. Como tú dices, España no depende tanto de Estados Unidos como Brasil. Solo el 5%, 5 y pico por ciento de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos, pero sí que Estados Unidos es un país que estaba metido en casi todas las estrategias de exportación de las empresas españolas. Todo el mundo quería ir a Estados Unidos, tenía planes, inversión, miraba hacia allí y ha sido pues un golpe también importante el ver que igual Estados Unidos pues no va a ser el mercado tan elegido, ¿no? Claro. Hay que virar, hay que diversificar y evidentemente lo que vengo viendo estos meses es una reconexión con Latinoamérica, ya desde México hacia el sur, muy, muy, muy importante. Es decir, es que a nivel operativo recibimos ya comentarios, proyectos de empresas de América que quieren venirse para Europa, que estaban exportando a Estados Unidos, que han tenido que parar contratos muy importantes o diversificar y que miran hacia Europa como un continente potencial. Eso se nota en el día a día y sobre todo en países como México, Colombia, Ecuador también recientemente y bueno, pues Brasil. Creo que unos productos pues importantes o interesantes que podría ser de parte de Brasil hacia la parte de España podrían ser los alimentos funcionales, saludables, la alimentación orgánica. Aparte de esto, la tecnología y todo lo que esté aplicado al ahorro energético, porque en Europa cada vez hay más imposición de ahorro energético y se mira más toda la sostenibilidad. Y también los productos de cuidado personal y de bienestar, ¿no? Como un ejemplo que puedo darte. Te agradezco. Sí, bueno, nosotros en Italia, a diferencia de ustedes, Italia depende mucho más, no muchísimo, pero nosotros seremos mucho más afectados, principalmente en el sector de alimentos, vino y otros productos. Además, esto es una paréntesis, como información tuya, Italia pierde por año algo alrededor de 50, 60 mil millones de dólares por Italian sounding, tipo parmigiano reggiano, Sí, sí. lo dicen parmesano, mozzarella, le dicen No es mozzarella con realmente la S. italiano, sí, sí. He Entonces, leído sobre ello. basta que suena italiano, punto. E Italia perde muchísimo. Entonces, bueno, esto es una paréntesis, la importancia de registrar la marca de los productos, pero no es suficiente, hay que monitorear la marca. Sí, sí. Bueno, sí, tú has citado un tema interesante para Brasil, cuidados personales. Bueno, sabe, por ejemplo, que
la feria número 1 en el mundo de cosmética se hace en Bologna, Cosmoprof de Bologna. La tercera feria lo hace en San Pablo, porque en Brasil la cosmética siempre ha sido cirugía estética, la salud, etc. Ha sido siempre un tema muy, muy importante, tecnología, alimentos orgánicos a grandes rasgos. Dándole un poco una extensión a esto que tú dices, ¿qué más sectores tú piensas que podrían ser interesantes para España y para Europa en general? Pues puede ser que yo de Brasil vengo en España, hago una alianza estratégica contigo y nosotros después vamos a los demás países. Claro que en Latinoamérica uno piensa que Europa es un mercado, punto. No es verdad, porque Europa son 27 mercados distintos. Pero por tu conocimiento, ¿qué otros sectores podrían ser interesantes para España-Europa? Pues sí, como comentas, Nicola, España es uno de los países de Europa, pero sí es verdad que es una puerta natural muy interesante para Brasil, ¿no? Porque tenemos una cultura bastante parecida, somos países muy hermanos, culturalmente entendemos muy bien cómo podemos adaptar los productos brasileños, la cultura brasileña, para luego vender en países de Europa que tienen otra forma de trabajar y otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, como comentaba, haciendo un poco de investigación, me ha parecido muy interesante la parte saludable, es decir, todo lo que es productos funcionales, bebidas funcionales, nutracéutica, todo el tema de complementos nutricionales que ahora cada vez más se toman pues, para el tema de salud, la parte sostenible, toda la producción de textil sostenible, que también Brasil es gran productora, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, pues tiene cabida a día de hoy en Europa. ¿Por qué? Porque toda la legislación europea en conjunto, si la miramos como un todo, camina hacia la sostenibilidad, camina hacia el ahorro energético, camina hacia el cuidado personal, camina también hacia un punto muy interesante que es los nuevos niños, que son las mascotas, ¿no? Los perros y gatos. Son categorías de producto que crecen muchísimo, ¿no? Y que yo creo que Brasil tiene un grandísimo potencial. Evidentemente, yo tengo experiencia con el mundo del café desde hace más de 15 años. Y he estado en Brasil, he catado café y sé que es un producto que siempre tiene potencial, pero está ampliamente desarrollado. El trabajo de Brasil en el café se ha hecho muy, muy bien y ya podemos encontrar muchísimo producto aquí, ¿no? Con lo cual yo ahora me centraría mucho más en la parte de textil, de sostenible y de funcional y de ahorro energético. Cualquier solución técnica que haya pues, para ahorro de luz, para temas de agua, para tema de residuos, de circularidad, son proyectos que interesan a España por la normativa y por donde va el país Claro. y en general para la Unión Europea, como sabes. Te agradezco. Un otro tema. Bueno, tú sabes que creo que ya se pasó una década para firmar, que todavía no ha sido firmado, el famoso acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque tiene que ser firmado por los 27 países, tiene que ser firmado por todos los países de Mercosur, entonces todavía no hay vamos a decirle, un libre comercio entre las dos áreas. Y mismo en los últimos días, la gente de Mercosur está presionando para que se llegue a un final feliz. Pero bueno, Europa también está preocupado con muchas otras cosas y obviamente esto está parado. Bueno, entonces debido a que no hay un acuerdo de libre comercio entre Mercosur y Europa, si yo de Brasil quiero entrar a España a grandes líneas, grandes rasgos, ¿qué tipo de, no quiero llamarlo de barreras, pero cuáles son los procedimientos administrativos? Sin duda será más fácil que viceversa, que entrar ustedes a Brasil. Brasil es famoso por tener, yo la llamo, estructura de costos mínimo maquiavélica. Es decir, para entrar a Brasil, yo por muchos años de Italia exportaba a Brasil. Ahora la cosa está un poquito más tranquila, pero es complejo, es complejo. Moraleja, la pregunta es, ¿cómo hago yo para entrar en España desde el punto de vista de documental, procedimientos, etcétera? Bueno, es una buena pregunta, Nicola. Para empezar,
Sí me gustaría comentar lo que dices de Mercosur, ¿no? Porque me parece que personalmente es un acuerdo que ahora mismo cobra una importancia esencial. Es decir, si se logra ese acuerdo de Mercosur, el bloque americano, quitando a Estados Unidos evidentemente, contra la posibilidad de comerciar con Europa, es enorme. Es el momento ahora mismo de los países latinoamericanos para entrar con nosotros. Históricamente, si se logra avanzar ahí ahora, pues creo que va a virar mucho la economía global, ¿no? Porque América está preparada, está más que preparada. Tenemos millones de ejemplos de proyectos bien hechos y ejecutados entre ambos bloques. Así que espero que ahora sí que se pongan a ello y logren firmar este acuerdo y no estemos trabajando siempre con acuerdos país-país, ¿no? Pues que si España con México, España con Brasil, España... Es más fácil ir a bloques, ¿no? Y bueno, retomando tu pregunta, para empezar a exportar a España, o sea, la documentación típica, clásica que necesita una empresa brasileña, pues primero tiene que contar con un registro de importador, se llama EORI, que o bien puede tenerlo la misma empresa brasileña o bien puede apoyarse con un socio local aquí en España para poder importar prácticamente cualquier cosa que quiera entrar a España. Luego tiene que presentarse la declaración de aduanera, los DUAS, a través del sistema electrónico de la Agencia Tributaria en España. No es difícil, pero sí es verdad que navegarlo al principio requiere conocimiento, saber dónde ir, cómo hacer los trámites y hacer la documentación, con lo cual apoyarse con socios locales, en este caso es bueno desde el principio, ¿no? Aunque luego cojas tú tu práctica. Hay que hacer el pago de los aranceles correspondientes, pues ahí dependiendo ya de la categoría de producto que tenga la empresa brasileña, se analizarán los aranceles y se incluirán en el precio de venta o de compra. Y hay que hacer la declaración del IVA. El IVA es como el impuesto de valor añadido español, bueno, pues similar al VAT o similar a otros impuestos de otros países, que puede ir desde pues, del 3%, 9%, 15% hasta el 21%, dependiendo del tipo de producto que se tenga. Si bien es verdad que el exportador brasileño muchas veces no se ocupa de este IVA y más bien lo puede pagar el importador o el retailer, hay que tenerlo en cuenta siempre para la ingeniería de precios. Tienes que saber a cuánto va a llegar tu producto, si tu producto es competitivo en España o no, porque muchas veces incluso el producto puede ser nuevo. Pienso, por ejemplo, en frutas exóticas que aquí no haya y tienes que hacer un ejercicio de compararlo con precios de frutas similares, ¿no? Para poner un ejemplo. Y luego, para productos tecnológicos o de alimentación, pues casi siempre se requiere pues, unas certificaciones técnicas o sanitarias, el clásico certificado sanitario o certificado de origen o certificado de análisis, que en general, pues es el mismo que pueden pedirle en Brasil si exportan ya a Estados Unidos, si exportan ya a Canadá, si exportan ya a otros países del entorno, ¿no? En general no es complicado, Nicola, como tú dices, es más complicado al revés. Para una empresa española ir a Brasil es hartamente complicado y además muy lento, con lo cual animo mucho a las empresas de Brasil a que vengan aquí porque realmente no nos caracterizamos por ser un país muy complicado a nivel documentación. Muchas gracias. Así, pensando alto, si una empresa brasileña, digamos, hablamos de equipos, digamos, envía un equipo desarmado en España y su interlocutor, su contraparte en España lo va a rearmar, poner los tornillos, es decir, vamos a decir que hay un contenido local en España de, doy un tiro, 30% y el resto viene de Brasil. Tú sabes, si este producto terminado en España yo quiero exportarlo para Francia, sino para Portugal. ¿Hay una exigencia de contenido local para que el producto sea considerado europeo? Buena pregunta. Pues mira, por ejemplo, en alimentación, si la materia prima es de origen, por ejemplo, brasileño y el último proceso, como tú comentas, que es el empaquetado, ¿no? El envasado de ese producto se produce en España, envase primario, etiquetado, envase secundario, ese producto automáticamente pasa a tener origen comunitario. Se puede perfectamente, legalmente, y es así, poner en el producto que sea fabricado, envasado en España para su venta. No hay un mínimo en este caso en la alimentación de porcentaje, como tú me estás preguntando, pero probablemente en otros sectores se tuviera que consultar
sí que sería este caso, es decir, habrá un porcentaje mínimo establecido por el cual pues, tú tengas que traer varios componentes de equipos industriales para poder terminarlo aquí. Pero como negocio, pues es muy interesante porque Brasil probablemente produzca muchísimos bienes de equipos en partes y aquí en España estamos muy especializados en el ensamblaje, en la terminación de ese producto o equipo y en la venta final. Es una posibilidad que en la alimentación se utiliza muchísimo. En toda la materia prima, pues vamos, harinas, arroces, café, Claro. todo lo que tú puedas transformar aquí, envasar y vender, adquiere su origen comunitario y, por tanto, se vende por toda la Unión Europea con arancel cero. Sí, bueno, yo creo que debería haber mucho más promoción de Brasil a nivel internacional. Pues si tú dices Brasil, uno piensa soya, café, mango, es decir, materia prima. Cuando Brasil es el 9º parque industrial a nivel mundial. A diferencia de Alemania, por ejemplo, que produce creo que 70% de lo que consume, el resto lo importa. Brasil produce prácticamente 95 y pico por ciento de lo que consume. Moraleja, desde aviones hasta autobuses, hasta carros o coches, es decir, hay una amplia gama y produce algo que nosotros no tenemos mucho, la famosa creatividad brasileña, que es fantástica. Yo no conozco pueblo más creativo de Brasil. Entonces, hay soluciones extremadamente interesantes que Brasil puede ofrecer. Desde luego, y solo por añadir, diría Nicola que sería interesante establecer clúster, es decir, agrupaciones de empresas brasileñas en este tipo de sectores en los que son muy fuertes, pero todavía no han dado igual ciertos pasos para venir hasta acá, porque la unión hace la fuerza y es algo que valoran mucho aquí en Europa. La asociación o el clúster de empresas, por ejemplo, de bienes de equipo, de aeronáutica, de todo tipo de... Claro. De tecnología, venir en conjunto y hacer misiones comerciales para empezar a relacionarse y aprender a exportar los productos en España. Es algo que recomiendo mucho. Esto merecería una plática separada. Este es mi tema que me encanta. Salimos un poco del carril, pero bueno, es importante. Porque es difícil para una pyme exportar, porque necesariamente es complejo. Tú tienes que tener recursos, inteligencia de mercado, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo, pero esto lo digo a años, ¿qué tal juntar esfuerzos? Juntar sinergias y, no digo llegar al clúster, que clúster por supuesto es una región donde se hace un montón de cosas, pero menos redes de empresas, que ustedes, por ejemplo, el consorcio, como nosotros en Italia tenemos los consorcios de exportación, pero sabe que en Latinoamérica, de México hasta Argentina, ha sido un rotundo fracaso porque han copiado, dice el mexicano, han fusilado, es decir, copiado el modelo europeo. Obviamente, si tú no tropicalizas el modelo, no funciona. Y yo tuve una experiencia muy gratificante en Costa Rica, México y un poco en Brasil, de crear varias redes de alianzas de pequeñas y medianas empresas. Pero una red no se hace por una convocatoria. Hay todo un trabajo de sensibilización, capacitación, hay que visitar ferias, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda, para enfrentar el mercado europeo, que en muchos casos es más exigente del mercado americano, mínimo por cultura, tema que vamos a abordar ahorita, el americano normalmente te pregunta, ¿cuánto vale? ¿Qué precio tiene? Punto, no más. Nosotros somos más complicados por N razones. Y entonces, sin duda, muy bueno tu aceno al tema de los clústeres de las redes de empresas. Hablamos exactamente de culturas de negociación. Eso también es un tema que me fascina. Los estudiosos en este tema dicen que alrededor de 60-70% de los negocios fracasan por causa de falta de desconocimiento de las diferencias culturales. Tú puedes tener un ótimo producto, un ótimo precio, pero tú no crías la química con tu interlocutor, no vas a hacer negocio. Te doy un ejemplo que pasó 5 minutos antes de nos conectarnos. Por ejemplo, yo quería, vamos a decirle, bautizar, dar el nombre. Como tú sabes, nosotros hemos lanzado junto con Marcio la Minervini Export Academy. Imagina una plataforma que hay un montón de cosas de
dentro. Hay lives, hay café expreso con Minervini, hay newsletters, hay cursos online grabados y hay un montón de cosas. Y yo estaba pensando, pero llamar de live, punto, es decir, al vivo, es muy poco. Entonces yo pensé de llamarlo momento exportación, momento exportación. Y esto yo lo pensé ayer, que yo quería llamar, porque era la primera vez, no es un café expreso como Minervini. Para nosotros en Italia, tal vez para ustedes es distinto. Momento exportación para nosotros quiere decir, gente está en la hora de parar para pensar en exportación. Este es el momento para pensar en exportación. Marcio, justamente, porque Marcio es brasileño, y a pesar de mis 50 años de Brasil, Marcio, pero, como se dice, me quitó las orejas, me dije, ojo, en Brasil, momento exportación, quiere decir, dura así, un segundo, punto. La gente va a pensar que el momento de exportación es una cosa rápida, cuando nosotros vamos a emplear unos 30 o 45 minutos. Es un ejemplo muy sencillo, pero para nosotros tiene un significado distinto. Dicho esto, yo no conozco absolutamente, yo vengo de Brasil, no tengo la mínima idea cómo negociar con España y no te puedo pedir, no voy a ser tan exigente para decirte Europa, porque Europa son 27 culturas distintas. No hay el perfil típico del europeo. Hablar con sueco o hablar con griego es otro planeta. Hablar con italiano y hablar con polonés es otro planeta. Pero a grandes rasgos hablamos de España. Yo quiero exportar para España, entonces yo vengo a España, tengo que hablar contigo, con los interlocutores, tengo que buscar contrapartes o socios. Lo que me recomienda, ¿cuál es normalmente la cultura de negocios de España? Por lo poco que yo conozco de España, me imagino, tú me corriges si estoy equivocado, ustedes tal vez están en el medio del camino. El anglosajón te da 3 minutos para quebrar el hielo y va directo al grano. En Latinoamérica, tipo, bueno, tú conoces México, son 20 minutos más o menos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La familia, el vuelo, etcétera, etcétera. Hay que darle una vuelta muy grande. Creo que ustedes están al medio de camino. No anglosajón, pero ni tampoco latinoamericano. Cuéntame lo que no tengo que hacer y cómo tengo que hacer si yo vengo en España para negociar contigo. Pues, Nicola, lo has explicado muy bien, ¿no? Yo creo que en España estamos un poco posicionados a la mitad entre lo que es una negociación muy personalizada, ¿no? Y lo que es una negociación puramente analítica de precio y calidad de producto, ¿no? En España se valora el trato personal. La verdad es que no conozco ningún negocio aquí que no lo valore. La persona que haga ese negocio, la estabilidad de la relación comercial entre las personas es muy importante. Creo que cada vez más, aunque estemos en una sociedad que esté avanzando a pasos enormes en cuanto a la IA y la digitalización, nos está ayudando como herramienta, pero España sigue siendo un país fundamentalmente relacional. El que te conozcan, el conocer, el tener redes de contactos similares, el no entrar a saco a negociar en el primer minuto de la conversación. Eso son cosas que se valoran en España. En ese sentido nos parecemos mucho al lado americano. Dicho esto, no somos como los europeos del norte, pues que son países que son muy puntuales, muy estructurados, muy orientados al detalle, a los temas técnicos. En España tienes que traer un producto bien trabajado, tienes que conocer tu producto muy bien, porque el español seguramente te va a hacer muchísimas preguntas, pero sobre todo tienes que encontrar la clave relacional y cultural con la empresa. Conocer la empresa. Hay culturas, por ejemplo, distintas a las nuestras que no les importa mucho que un vendedor venga y no sepa mucho quién eres, qué hace la empresa. En España sí, se valora muchísimo que la gente que venga sepa a dónde va, conozca la empresa. Aquí hay muchísimas empresas que son centenarias, tienen muchísimos años y esa valoración, ese estudio previo de la empresa a la que tú vas a vender o de la que vas a comprar es fundamental para los españoles. Entonces, nos podemos parecer, nuestros homólogos, digamos, serían los italianos, los griegos y en cierta manera los franceses, que yo digo cierta manera porque los franceses ya para mí están en un nivel bastante superior en cuanto al nivel técnico, al nivel de retail, son los inventores
del retail mundial por excelencia. Claro. Y para mí tienen un nivel de exigencia mucho mayor al español. No puedes aburrir a un español con tu vida personal, pero tampoco puedes entrar con un precio y una calidad al primer minuto porque esa negociación no va a llegar a un buen puerto. Exactamente esto, sí, yo tuve la suerte de estar en algunos congresos en España, he dado alguna consultoría en un consorcio de jamón en Madrid y bueno, digamos, esto también es la percepción que yo he tenido. Y como tú dices muy bien, es decir, para los latinos es importantísimo el relacionamiento. A diferencia, por ejemplo, de los anglosajones, que te puede más para los detalles técnicos, el latino compra primero la persona, sí. Primero tú tienes que vender a ti, después que yo tengo confianza en ti, ahí vamos a hablar del producto, etcétera, etcétera. Viceversa, por ejemplo, en otro país uno se enfada en decir, dale la vuelta. Yo quiero saber qué precio, cuándo lo entrega, cuál es la certificación, punto, no más. Entonces, sin duda, son muy útiles tus sugerencias. Y yo he tenido varias oportunidades de averiguar en la práctica esto, llevando empresarios latinoamericanos para Europa y viceversa. Uh-huh. Hay que hacerle primero una doctrina. Sí. Para eso estamos, ¿no? Los consultores que ya hemos pasado por ello como directores de exportación, estamos para eso, para enseñarles, porque una persona puede pensar que está siendo educada porque pregunte a la otra persona por su familia, pero si tú haces esto en ciertos países europeos, pueden incluso tomárselo a mal, porque no hablan de la vida personal cuando están negociando, ¿no? Entonces es muy importante conocer estos detalles. Claro. Y lamentablemente, como tú sabes muy bien, hay muchas instituciones de apoyo al comercio internacional, de promoción del comercio internacional, que lleva empresas completamente despreparadas en ruedas de negocios, ferias internacionales. La empresa dice, bueno, tanto es gratis o casi gratis. La empresa tiene al final del año demostrar que ha llevado 1.255 empresas a una feria, ha llevado 450 en una rueda de negocios, pero no se preocupa de los resultados. Entonces, extremadamente importante este tema yo digo doctrina, pero bueno, hay que darle un entrenamiento, una capacitación. Ojo, que si tú vas en Japón, te puede pasar A, B, C, D. Si tú vas en España, no haga A, B, C, D, etc. Exacto, pero por eso creo que las consultorías boutique como la nuestra, como Wins2Sell, tienen sentido. Hay segmentación de mercado para todo el mundo, ¿no? El tema institucional tiene una serie de objetivos. Cuando estás con una consultoría más especializada, se preocupa más por estudiar tu caso, tu producto, enseñarte, formarte, hacer un 360 de tu empresa completo y llevarte completamente de la mano al otro mercado, ¿no? Son servicios completamente para mí diferentes. Sale mucho más barato aprender de los errores de los demás y hacerlo uno mismo. Por eso yo también prácticamente hacemos la misma labor y yo también intento de transmitir esto a las empresas. No, pero ¿cuánto me va a costar? Yo contesté, ¿cuánto te va a costar la inexperiencia? Te cuesta mucho más. Pero lamentablemente a veces hay gente que interpreta, identifica el consultor como un intermediario, un agente que no tiene nada que ver, son dos temas completamente distintos. Bueno, tú conoces muy bien Latinoamérica, ha trabajado en México, conoce Brasil, etc. ¿Qué tipo de experiencia ha tenido con los latinoamericanos exportando? ¿Qué dificultades han encontrado? ¿Qué errores usted le ha identificado? Bueno, pues en México, como comentas, Nicola, pues he estado ahora trabajando casi 4 años como directora comercial interim en una empresa mexicana y bueno, pues ha sido una experiencia fantástica. Ya hacía muchos años que he vivido en México, que he ido allí por negocios, pero bueno, lo que es meterte dentro de la empresa, pues ya como muy completo, ¿no? Creo que es un país, México, que tiene un potencial enorme, que tienen muchas características para triunfar exportando sus productos. Tal vez lo que podemos aportar o lo que he podido yo aportar como europea, ¿no? en cuestión de comercio exterior ha sido la planificación estratégica, es decir, poder planificar, profesionalizar a esa empresa en la que he estado a nivel comercial, segmentar un poquito más
sus mercados, es decir, analizar a qué tipo de cliente vas, cuántos clientes tienes en cada canal, qué canal te es más rentable, cuál es menos, dónde tienes que hacer más esfuerzo y menos esfuerzo. O sea, toda esa planificación sí que he visto que es algo que se puede aportar mucho a las empresas allí en México, ¿no? Puede ser que a veces tengan carencias de estructuras logísticas o socios en destino, por ejemplo, en Europa, que conozcan para poder exportar. Esa es otra cosa que podemos aportar nosotros también. El conocimiento local de Europa, los socios en destino. Y luego, sobre todo, se desconoce mucho la normativa de etiquetado, ¿no? Europeo, que es muy importante porque, pues claro, que te paren un contenedor en un puerto de Valencia porque tengas un etiquetado mal hecho o porque no hayas tomado atención, ese tipo de cosas son detalles que luego te pueden costar muchísimo dinero, incluso la calificación de tu contenedor como tóxico e irrecuperable. O sea, que se quede en puerto y que se lo tengan que al final tirar, aunque no tenga nada malo, pero que se califique como de riesgo, ¿no? Entonces, todo eso creo que es algo que sí podemos aportar las empresas como las nuestras para evitar ese tipo de errores a la hora de venir a la Unión Europea. Claro. Es lo que he visto en México. Y sin embargo, les sobra, como puede ser también en Brasil, ¿no? Creatividad, capacidad de trabajo, capacidad de esfuerzo, ideas. O sea, a mí en México me parece un país que la gente es súper creativa, tiene muchísimas ideas, súper emprendedora, muchísimo más emprendedora de lo que somos en España y en Europa en general. Sin duda, sin duda. Todos los mexicanos, casi todo, el 90% de la gente allí ha tenido un negocio pequeño, grande, mediano, ha tenido 5 o 6 emprendimientos y es algo que aquí no hemos fomentado, bajo mi punto de vista, y que nos falta mucho por fomentar en cuanto a la educación. Emprender en Europa parece que no puedes hacer nada mal, no te puedes equivocar, que no puedes salir mal la primera vez, la segunda, la tercera. Es más fácil trabajar para otro, dicen, ¿no? O es más fácil ser funcionario. Pues eso es algo que yo valoro mucho de Latinoamérica en general, México en particular, porque es donde he estado viviendo y, bueno, trabajando en estos últimos años. Verdad, muy, muy verdad. Brasil, por ejemplo, tiene una de las tasas más altas de emprendedorialidad. Si tú le preguntas a 10 jóvenes qué quiere hacer en la vida después de la universidad, 11 te van a contestar, quiero ser empresario. Y se nota, en la calle eso se nota, en Brasil, a mí me sorprendió mucho. Y en España no te contestará ninguno así. Nada. Tú le Es raro. preguntas a 10 jóvenes italianos, ¿qué quiere hacer después que se forman? Trabajar en los correos, en un banco. Es decir, claro, no quiero exagerar, no quiero generalizar, pero sin duda en Latinoamérica hay una altísima tasa de yo quiero hacer algo, tengo que hacer algo por propia cuenta. Lamentablemente no se estudia para ser empresario. El señor ha estudiado un montón de cosas, pero no se estudia para ser empresario. Y ahí que está entonces la labor del consultor. El consultor es una universidad agregada. Tú hiciste la universidad para aprender fórmulas, econometría y compañía, pero no tiene las manos sucias de la fábrica. Sí, sí. Entonces, por esto la importancia de la consultoría. Bueno, ¿y para qué los brasileños o los latinoamericanos podemos aprender más de ustedes? ¿Cómo las empresas españolas están exportando? ¿Qué tipo, usted que conoce Latinoamérica y por supuesto vive en España y usted da consultoría a empresas españolas, qué tipo de, digamos, qué barreras enfrentan y cuáles son los típicos errores que hacen? Bueno, en España, hablando de las empresas que exportan, podemos tener dos categorías diferenciadas, ¿no? Está la gran empresa que tiene un departamento de exportación propio, con personal, incluso que ya ha vendido varios mercados y tiene export area managers, uno para Asia, otro para Europa, otro para América, es decir, que lo tienen ya muy bien organizado, tienen un presupuesto anual perfectamente estructurado, participan en ferias, hacen misiones comerciales, o sea, ya tienen todo profesionalizado y ahí pues un poco las barreras que pueden encontrar es el entrar en un mercado en específico en el que lo han intentado durante años y no han podido entrar, generalmente por un tema cultural de justamente lo que hablabas antes, igual tienen recursos, tienen ganas de entrar, pero no conocen a la persona adecuada o no han entrado por el sitio adecuado, ¿no? Y luego en España pues está la mayoría de las empresas que son pymes y pequeñas empresas que no tienen departamentos de exportación propios, que no han exportado nunca o
o que han hecho cosas puntuales, más bien reactivas, porque les han contactado por la página web, etcétera, pero que no han dado el salto de decir, a ver, voy a sentarme, voy a ver qué certificaciones necesito, voy a ver qué personal necesito y por dónde empiezo, ¿no? La mayoría de las empresas en España son así, son pymes y bueno, pues al final en España se trabaja muchísimo la creación de una marca propia, la marca potente del distribuidor o la marca blanca. Sabes que Europa es Claro. líder mundial en marca blanca en supermercados. Se exporta mucho a través de clústeres o a través de consorcios, como hemos comentado antes. Es una figura que cada vez está más en auge, aunque aquí al principio también ha costado mucho porque las empresas eran reacias a compartir información, a compartir contactos con otros empresarios afines, aunque el producto no tuviera nada que ver, aunque fuera uno vendiera vino y otro queso, pues era un poco complicado al principio juntarles, ¿no? Eso ya ha avanzado muchísimo, la gente se ha subido al carro y bueno, los modelos que más utilizan son esos, aparte de las participaciones en ferias, que tenemos la suerte de tener ferias en Europa importantísimas, de primer nivel, que sin irte muy lejos, estando entre Madrid y Barcelona aquí en España, pues puedes ir a ferias líderes, por ejemplo, en el sector de alimentación, está Alimentaria, creo, sí. Exacto. Alimentaria es una feria que además está muy enfocada a compradores también y vendedores exportadores de Latinoamérica. Es la que yo más recomiendo en todo caso si eres un exportador brasileño, por ejemplo, y quieres entrar a Europa por España, ¿no? Tienes la feria de Mari Gourmet, en fin, pero bueno, son ferias que funcionan y que sabiendo prepararlas bien, haciendo un checklist adecuado de la preparación de feria y haciendo una búsqueda de prospectos antes de la feria, no ya en la feria en sí, como hacen muchas empresas, pues es uno de los modelos que más utiliza la empresa española. Creo que hay más estructura y más, digamos, se tira de los huevos, no están todos puestos en la misma cesta, ¿no? Se hacen muchos planes, diferentes cosas, también con organismos oficiales, estatales, regionales, pues para ampliar las exportaciones y, como no, pues con las consultorías que tenemos nosotros. Te agradezco. Muy, muy interesante el tema que para ustedes están funcionando los clústeres, consorcios, etcétera. Lamentablemente en Latinoamérica esto no ha sido, digamos así, un éxito, porque la gente, bueno, primero los latinos en general somos muy individualistas, desconfiados, pensamos para ayer, no para mañana, entonces obviamente es difícil trabajar en conjunto. Una paréntesis, yo hice incluso un libro publicado en Colombia, Cómo no hacer consorcios de exportación. He leído. Sí, soy lectora tuya. Bueno. Y la grande pregunta de los consorcios de venta es ¿cómo hacemos para repartir costos y utilidades? Ni Machiavelli tiene esta contestación. Sí, es verdad. Por esto que yo soy favorable, y de hecho en Italia, por ejemplo, creo que también en España, la grande mayoría de los consorcios son consorcios de servicios, no de venta. También. Servicio en el sentido que exactamente le da un upgrade a las empresas, le da capacitación, identifica los mercados. El tema que si tú pones 10 empresas que fabrican, no sé, calzados, accesorios de moda, botas, bolsas, etc., ahí entra la pelea. Aún más si no hubo antes. No sean competencia. Eso es fundamental para que funcione el consorcio, porque si no, pues bueno, no funciona por una cuestión de desconfianza, es normal. No funciona. Además, si no hubo antes una selección de empresas, una capacitación de empresas. Tú no puedes hacer una convocatoria y dices, señores, a partir del 1 de septiembre vamos a abrir un consorcio de exportación, punto. No funciona. Entonces, todo un trabajo de identificar las empresas más homogéneas. Hay que darle un baño de internacionalización. Hay que hacerle visitar una feria, porque cuando tú tomas un grupito de empresa, una dice, yo soy mejor que tú es mejor de mí, tu producto no vale, es un lío. Visitando las ferias juntas, la gente se da cuenta por cuánto anda. Así yo hice en México, he llevado unos 12 empresarios en Europa en el sector de marroquinería, y la gente que llegó a México deprimida, se tomó algunos Prozac para quitarse la depresión, porque pensaban de estar ahí arriba. Pero si tú no te confrontas, no te comparas, esto es lo que falta mucho en Latinoamérica. No sale de la zona de confort. Es lo que está pasando ahorita. Entonces, no salía, es decir, son compradas, no están exportando. La exportación es una reacción pasiva. Entonces, no es una exportación, es una administración de pedido. Viceversa,
Nuestro trabajo es que la empresa salga de la zona de confort y tú, exportador, tienes que ser responsable de tu competitividad. Claro que si tú le preguntas a 10 empresarios cuáles son las dificultades para exportar, es tranquila la contestación. El gobierno no ayuda, la financiación falta, el dinero está caro, los puertos no funcionan, es decir, todo lo que está de la puerta para afuera. Y yo insisto en decir, bueno, ¿tú puedes hacer algo para cambiar esto? No. Entonces, haga algo que tú puedas cambiar de la puerta para dentro de tu. Bueno, nuestro tiempo está volando. Además de los servicios que usted ya a grandes rasgos ha mencionado, ¿qué tipo de servicios usted presta a las empresas para que esa empresa pueda alcanzar un mejor nivel de competitividad? Bueno, pues en la consultoría tenemos estructurados diferentes servicios, desde un servicio de consulta express, es decir, esas empresas que tienen dudas o que han hecho algunas exportaciones pero algo ha salido mal, pues desde Wings2Sell tenemos un servicio de consultoría express, 1 hora online en la que cuéntame tu problema y yo te puedo ayudar redireccionándote el asunto o diciéndote qué pasos podemos seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Ese servicio a mí me gusta mucho porque me da la posibilidad de conocer a las empresas en poquito espacio de tiempo y poder darle luego una continuidad hacia un plan de exportación, hacia un plan de interim management, es decir, de entrar en su empresa un número determinado de meses para prepararla y cambiar la dinámica para poder exportar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en Wings2Sell trabajamos mucho la comunicación lingüística, es decir, estamos acreditados por el Ministerio de Asuntos Exteriores como traductora jurada y entonces podemos hacer toda la parte de documentación, de contratos, de licitaciones, que tengan que ser jurado, que tengan que ser certificada, ¿no? Claro, Entonces, claro. completamos, digamos, la gama de consultoría con toda la parte de la gama de traducción e interpretación. En general, tenemos otro servicio que es la agencia comercial, pero en este caso sí que nos limitamos a, bueno, no nos limitamos, es un trabajo enorme, pero cuando compradores internacionales que ya están en nuestra base de datos, con los que ya tenemos relación comercial de hace muchos años, nos piden un producto en concreto, hacemos esa selección de sourcing, hacemos una búsqueda de proveedores, selección de proveedores, análisis y selección de producto y finalmente venta final. Con lo cual, mi consultoría sí que es una consultoría que trabaja mucho en la estrategia, pero sobre todo es una consultoría eminentemente práctica. Donde yo me posiciono es en la practicidad, es en, después de muchos años de experiencia, lo que te puedo aportar es entrada a los mercados, es operatividad. Ahí es donde estamos trabajando más y bueno, pues dando servicio a clientes que hasta el día de hoy ha ido muy bien. O sea que creo que poco a poco pues el trabajo va saliendo, ¿no? Ahora está claro el por qué tú la llamaste Wings2Sell. Te felicito por el nombre muy, muy creativo y de hecho es perfecto. Gracias. Bueno, Marina, yo te agradezco muchísimo. ¿Dónde te podemos encontrar? Si yo quiero ver cómo me puede ayudar a entrar en España, ¿cómo te encontramos? Pues puedes buscarme en mi página web www.wings2sell.com, todo junto, pero sobre todo la red profesional que más utilizamos es la mía de Marina Rayón en LinkedIn. O sea, es donde estamos todo el mundo a día de hoy. En esta red posteo muchísimos consejos, estrategias, análisis de mercado, que puede ayudar a las empresas, en este caso brasileñas, a conocerme un poco más y a contactarme para cualquier tipo de servicio de consultoría. Bueno, Marina, ha sido un gusto, un privilegio estar con nosotros. Te agradezco muchísimo. Ha sido un tema muy, muy actual y muy bien aclarado por usted. Creo que mucha gente va a aprovechar de las informaciones preciosas que usted nos ha dado. Ahora saludo a los amigos brasileños, los colegas, amigos. Gracias por haber asistido a nuestra live y recuerdo que ustedes nos pueden encontrar entre varios sitios en el Minervini News, el grupo de WhatsApp o mismo en la página Minervini Export Academy de LinkedIn. Gracias a ustedes, gracias a Marina y nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto.